Hola, me llamo Maya. Aparecí sin avisar después de años de trabajar, de enviar dinero, sin faltar a ninguna llamada cuando necesitaban algo. Pero cuando llegué a casa, no había nadie. No había luces. Ni voces, solo silencio. Y mi padre, abandonado en un hospital con soporte vital, mientras mi madre y mis hermanos tomaban cócteles en Bali. Así que hice lo único que me quedaba. Congelé la cuenta bancaria. En menos de una hora. El caos estalló. Pero eso fue solo el comienzo. ¿Qué clase de familia le hace eso a alguien a quien dicen amar? El taxi redujo la velocidad cuando entramos al vecindario, un rincón del viejo Sacramento que no había cambiado en años. Mi calle de la infancia todavía mantenía esa quietud tranquila, aceras con grietas finas, porchas con mecedoras que apenas se movían, y jardines frontales llenos de historias que ya nadie contaba. Pasamos por la casa de la esquina, donde la señora Green solía regar su jardín en bata. Algo en mi pecho se apretó. Ese jardín ya no existía. Solo grava y un flamenco de plástico, miré la pequeña bolsa de regalos sobre mis piernas. Los bordés ya gastados por el vuelo. Dentro había un sobre con dinero en efectivo y una botella de la colonia favorita de mi padre. La envolví yo misma. Una noche, tarde, después de un turno doble en Seattle, imaginando su cara cuando lo sorprendiera. ¿Aquí está bien?, preguntó el conductor al llegar a la casa. Sí, aquí está bien, murmuré. Buscando mi billetera. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. Tal vez eran los años, o tal vez la ausencia de calidez. No había luces, ni corona en la puerta, ni olor a canela o cerdo cocinado lentamente desde la cocina, solo silencio e aire inmóvil. Salí. El crujir de la grava bajo mis botas. Y me quedé mirando los escalones, donde antes tenía charlas nocturnas con papá o largas despedidas cuando me iba a la universidad. La luz del porche no se encendió. Toqué el timbre. Esperé. Llamé a la puerta. No hubo respuesta. Revisé mi teléfono. 2 rayas de señal. Traté de llamar a mamá. Directo al buzón de voz. Llamé a Cassian. Nada. Intenté otra vez. Seguía, sin contestar. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Tal vez estaban dormidos. Salieron a comprar, a caminar, pero algo en ese silencio no estaba bien. Ese tipo de silencio que no significa solo ausencia, sino abandono. Retrocedí a la acera, intentando respirar. Al otro lado de la calle. Una mujer empujando un cochecito me saludó con la mano. Su rostro se iluminó al cruzar hacia mi gola. Maya, su voz subió con una curiosidad educada. Vaya, ¿cuánto tiempo? Pensé que te habías mudado a Nueva York o algo así. Seattle, corregí suavemente, tratando de recordar su nombre. Ella sonrió. Cierto. Cierto, tu mamá dijo que no habías vuelto en años. Asentí, sin saber bien qué responder, pero no están en casa, le agregó. Acomodándose la bufanda, se fueron hace unos días. Tu mamá dijo que se iban a Bali. Pensé que había sido con ellos, parpadeé. Bali, sí, un gran viaje familiar de Navidad. Dijeron que necesitaban un descanso. Ella inclinó la cabeza. Espera, ¿no lo sabías? Se me cayó el estómago, pero logré una sonrisa tensa. Supongo que no. La mujer se vio incómoda, dándose cuenta de que algo no cuadraba acá, y espero que no sea nada grave, pero tu papá ha estado en el hospital, ¿verdad? La ambulancia llegó hace como 2 semanas. Pensé que lo sabías. Se quedó callada, su voz atrapada entre la preocupación y la confusión. Tragué saliva con fuerza. ¿Hospital? ¿Cuál? Ella frunció el ceño. Pensando County General, creo. Se desmayó. En el jardín. Los paramédicos dijeron que fue el corazón. Supuse que alguien te había avisado. Sí, gracias, murmuré. Me dio una media sonrisa disculpándose, acomodó el cochecito y siguió su camino. Me quedé unos momentos más. La brisa invernal colándose por el cuello del abrigo, pero el frío ya se había instalado en un lugar más profundo. Sin decir una palabra más, me di la vuelta, regresé al taxi y abrí la puerta. ¿De regreso al aeropuerto?, preguntó el conductor, mirando por el espejo. No, llévame a County General, asentí. El taxi se alejó del bordillo. Miré una vez, solo una vez, la casa con las cortinas corridas y las ventanas oscuras. El porche donde nadie estaba. La puerta que no se abrió. Se habían ido a Bali, hicieron sus maletas, abordaron un avión, dejaron el país y lo dejaron solo, enfermo. Invisible. Pensé en las transferencias que había hecho a lo largo de los años, miles de dólares, renta, servicios, matrícula, emergencias que siempre estaban a una llamada de distancia. Pero nadie me llamó cuando mi padre se desmayó. Nadie me dijo que estaba luchando por respirar. Me había convertido en un cheque de pago. Un cajero automático lejano con nombre. En el silencio del taxi, sentí que algo se derrumbaba, no de forma dramática, sino permanente. El conductor giró hacia la carretera principal, las luces de la calle proyectando largas sombras sobre mi regazo. Lo dejaron, susurré, sin dirigirlo a nadie. Tal vez a mí misma.
Y esta vez no sería la que callara. Guardé silencio durante todo el trayecto hasta el hospital. El calentador del taxi emitía un murmullo bajo. Pero yo no sentía ni un ápice de calor. Mis manos estaban entrelazadas en mi regazo, apretando la misma bolsa de regalo que había traído desde Seattle. Ahora inútil, ridícula en mis piernas como un chiste en el que no estaba incluida afuera. Sacramento se movía como cualquier ciudad preparándose para las fiestas. Escaparates iluminados, pasos apresurados y un cielo que ya oscurecía a primeras horas de la tarde. Lo observaba todo como alguien que mira desde la vida de otro. Cuando llegamos a County General, agradecí al conductor sin mirarlo. Salí y me dirigí hacia adentro. Las luces fluorescentes me golpearon primero. Brillantes, estériles, implacables. El aire olía a amoníaco y ansiedad reciclada. La gente estaba encorvada en sillas, algunos con pañuelos en la mano, otros con el silencio. Era el tipo de lugar donde el tiempo no avanza. Simplemente existe. Me acerqué al mostrador, los dedos apretando la correa de mi bolso. Una enfermera con un corte bob y una sonrisa cansada levantó la mirada. Hola, busco a mi padre. George Ramos. Me dijeron que lo ingresaron hace 2 semanas, tecleó rápido, los ojos escaneando la pantalla. Luego frunció el ceño, está en cuidados intensivos. 6º piso, se detuvo. ¿Es usted familiar? Soy su hija, sus labios se apretaron, nadie lo ha visitado. Ni una sola vez. Me alegra que esté usted aquí. Me dio un pase de visitante. Me indicó el camino y me permitió pasar. Los ascensores siempre parecían más lentos en los hospitales. Observé cómo los números se iluminaban uno a uno, agarrando el pase en mi mano como si pudiera anclarme. Cuando las puertas finalmente se abrieron. Entré en un pasillo frío por el aire acondicionado y carente de calidez humana. La habitación. 623. El pasillo se sintió más largo de lo que debería, cada paso pesado, como si caminara hacia algo para lo que no estaba preparada. Cuando empujé la puerta, al principio no lo reconocí. El hombre en la cama tenía mejillas hundidas, piel pálida, tubos en los brazos. Un ventilador que le proporcionaba aire rítmicamente. La boca le quedaba ligeramente abierta. Una banda pálida sujetaba suavemente una muñeca al barandal de la cama. Las máquinas pitaban en intervalos constantes como si fueran la única prueba de que seguía allí. No me moví de inmediato. Solo me quedé allí. Ese era mi padre, siempre tuvo una presencia estable, callada pero segura. El tipo de hombre que no decía mucho, pero que te hacía sentir seguro con solo estar cerca, y ahora parecía un fantasma que alguien olvidó llevarse. Di pasos lentos hacia él. Arrastré una silla al lado de la cama y me senté. Mis rodillas casi no me sostuvieron, papá, susurré nada. Solo el sonido del aire que una máquina empujaba dentro y fuera de sus pulmones. Sin importarle si yo estaba ahí o no, le extendí la mano, dudé, luego la posé suavemente sobre la suya. Su piel estaba seca, fría, frágil. Soy yo, dije con voz apenas audible. Estoy aquí. Nada. Las lágrimas llegaron, no de golpe, sino como una fuga lenta y persistente. No sollozaba, no temblaba. Solo las dejé caer, una a una. Tan silenciosas como el hombre frente a mí. Me quedé así tal vez media hora, tal vez más. El tiempo no importaba. Entonces la enfermera del mostrador entró en silencio. No quería molestarte, dijo suavemente, pero pensé que deberías saber algo. Alcé la mirada. Cuando lo trajeron. Estaba inconsciente. No teníamos un contacto de emergencia registrado, solo un número. Llamamos varias veces, pero nadie acudió. Tragué saliva con fuerza. ¿Recuerda el número? Asintió. Estaba registrado como cónyuge. Supusimos que era su esposa. Verad, claro que mi madre lo sabía y no hizo nada. ¿Cuánto tiempo lleva así? Pregunté. Hace 2 semanas, ayer, un vecino llamó al 911, dijo que se había desmayado afuera mientras intentaba meter las compras. ¿Las compras? Mi padre se desmayó tratando de cargar las compras. ¿Ha dicho algo? No, desde que llegó no ha dicho nada. Tuvo un derrame cerebral leve que, sumado a su edad y la hipertensión no tratada, complicó su estado. Está estable, pero su condición es delicada. Si no hubieras venido. Su voz se apagó. No necesitaba terminar la frase, asentí y le agradecí. Me lanzó una mirada compasiva antes de salir, dejando la puerta entreabierta. Volví a mirar a mi padre, todavía sosteniendo su mano. Para que supieran. Durante 2 semanas, mi madre, mi hermano, sabían que estaban en casa, vivos, bien, comprando boletos de avión, disfrutando cócteles con sombrillitas, publicando fotos bañadas por el sol de desayunos en la playa, y lo dejaron aquí solo. Conectado a una máquina, metí la mano en mi bolso y saqué el sobre con dinero que había traído, los regalos envueltos en papel rojo. Los puse en el alféizar de la ventana. De repente, sin saber qué más hacer, él no necesitaba regalos. Necesitaba gente.
Necesitaba a alguien que se sentara aquí todos los días y le dijera que no estaba olvidado. Revisé mi teléfono. Sin llamadas perdidas, sin mensajes. Ni una sola persona había notado que estaba en la ciudad. Ningún familiar había intentado saber de mí. Probablemente aún estaban en Bali, bebiendo cocos holográficos y hablando de cuánto hacían por esta familia. La garganta se me apretó, no por tristeza, sino por claridad. Habían tomado su decisión. Y ahora yo tomaba la mía. La tarde se convirtió en noche. Las enfermeras cambiaron turnos. Las luces se atenuaron. El zumbido silencioso de las máquinas mantenía su ritmo. No me moví, me quedé a su lado, mirando el subir y bajar de su pecho, no porque pensara que esa noche despertaría, sino porque sabía que no debía estar solo ni un minuto más. Alrededor de la medianoche, me incliné, aparté un mechón de su frente y susurré: no vas a estar solo nunca más. Papá, lo prometo. Cuando salió el sol, no había dormido. Me dolía la espalda por la silla rígida del hospital, y los ojos me ardían por haber estado despierta demasiado tiempo, pero no me importaba. No me iba a ir. Todavía no se lo había prometido. Y si había algo que aún podía controlar, era cumplir una promesa. La enfermera llegó justo después de las 6, revisando en silencio los monitores, anotando algo en una hoja. Me dio una sonrisa suave, de esas que dicen más que las palabras. Volveré con sus medicamentos, susurró. Cuando salió, fui al pequeño baño, al final del pasillo. Me salpiqué agua fría en la cara, dejándola caer por el cuello. Mi reflejo en el espejo me sorprendió. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida. Parecía otra persona, o tal vez finalmente parecía la versión de mí misma que siempre había existido bajo la superficie, detrás de las transferencias bancarias y las llamadas educadas. De regreso en la habitación, las máquinas seguían su ritmo. Mi padre no se había movido, ni siquiera un tic. Su pecho subía y bajaba como un reloj que hace tic-tac, contando algo que nadie se atrevía a nombrar. Saqué mi laptop. La puse sobre la bandeja y miré la pantalla. Por un momento dudé. Luego abrí la aplicación de videollamadas y marqué el nombre de mamá. Sonó 2 veces antes de que contestara. El fondo apareció antes que su rostro. Cielo azul, palmeras, una piscina brillante. Luego ella apareció en color, con gafas de sol en la frente, los hombros besados por el sol. Una bebida en una mano, la música sonaba débil al fondo. Aquí era media mañana, pero donde ella estaba parecía atardecer. Oh, Maya, dijo ajustándose las gafas. ¿Está todo bien? La miré fijamente. Por un segundo no pude hablar. ¿Sabías? Pregunté en voz baja. Ella inclinó la cabeza, confundida. ¿Ahora qué? Que papá está en el hospital con soporte vital, parpadeó. Él no quiso venir con nosotros. Ya sabes cómo es. Siempre hace las cosas más dramáticas de lo que son. Se desmayó afuera, solo. Un vecino tuvo que llamar al 911. Se encogió de hombros. Todos necesitábamos un descanso, Maya. No tienes idea del estrés que he soportado. Mantener todo en orden, cuidar a tu hermano, asegurar que las cuentas estén pagadas. Yo he sido la que ha pagado las cuentas. La línea quedó en silencio. Mamá, él podría morir, y tú estás junto a una piscina. No pensé que fuera tan grave, él dijo, tomando un sorbo de su bebida. Tu padre siempre tuvo ese gusto por lo trágico. Corté la llamada antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. La rabia no llegó de golpe. Se coció a fuego lento, como el agua que hierve. Me quedé inmóvil varios minutos, intentando calmar la respiración, pero el dolor en el pecho se hacía más pesado con cada latido. Tomé el teléfono y le envié un mensaje a Cassian. Papá está en cuidados intensivos. Lleva aquí 2 semanas. No respira por sí mismo, no respondió. Esperé 5 minutos. Luego llamé, contestó en el cuarto timbrazo. Maya, ¿qué pasa? ¿Sabías que papá está en el hospital? Hubo una pausa, sí. Mamá me lo dijo. Dijo que él no quiso venir. Está con soporte vital, está bien, dije, repitiendo incrédula. Podría morir. Cassian, estás exagerando. Estamos de vacaciones. Tranquila, ni siquiera me di cuenta de que me había puesto de pie hasta que sentí la sangre subirme al rostro. Las manos me temblaban. La voz al borde de algo que no podía controlar. Siempre estás tan emocional, dijo, con un tono que fue como una bofetada. Puedes manejarlo. Colgué y salí a caminar. Necesitaba aire. Las paredes de la UCI parecían cerrarse sobre mí. Avancé por el pasillo, pasando la recepción, hasta llegar a la pequeña cafetería en el césped sur del hospital. Hacía frío, pero no me importó. Pedí un café negro y me senté en el extremo del patio, donde nadie me molestaría. Saqué el teléfono y abrí la cuenta bancaria familiar compartida. El saldo me apretó la garganta. Decenas de miles desaparecidos. Boletos de avión, cuotas de resort, compras compulsivas, todo en las últimas 3 semanas de ellos. Vivían la mejor vida con mi dinero.
Yo había cubierto todo durante años, las recetas de papá, los servicios, el préstamo del auto de Cassian, incluso el pago inicial de la remodelación de la cocina de mamá. Cada vez que pedían, daba sin dudar, porque eso es lo que hace la familia. Porque creía que el amor se medía en sacrificio. Pero, esto no era sacrificio, esto era traición. Sabían que papá estaba enfermo. Se fueron de todos modos, usaron el dinero que enviaba para sus medicamentos para beber cócteles bajo cielos extraños. Los dedos me temblaban mientras miraba la pantalla. Un botón pequeño, congelar cuenta, nadie podría sacar ni un centavo más. Lo toqué. La confirmación llegó al instante, la cuenta estaba bloqueada. Exhalé lento, controlada. Luego, sin pensarlo, susurré para mí, vamos a ver cómo se siente el paraíso sin mi sueldo. No esperaba que pasara tan rápido 48 minutos. Para ser exactos, ese fue el tiempo que tardaron después de que congelé la cuenta. 48 minutos de silencio y luego el teléfono empezó a vibrar. 4 llamadas perdidas de mamá, 6 de Cassian, 2 de un número internacional que no reconocía. Probablemente el gerente del resort o algún conserje, acostumbrado a besar los pies de huéspedes con derechos. Los mensajes de voz eran urgentes y maníacos, incluso en maya. Algo está mal. Mi tarjeta no funciona. Necesito que llames al banco. ¿Por qué haces esto? Estamos atrapados aquí. Cassian tuvo que poner el hotel a nombre de su tarjeta de crédito. Llámame. No llamé. No escuché lo demás. Solo miré la pantalla iluminarse como una señal de advertencia. Una luz intermitente de su desplome. Era la primera vez en años que tenía algo sobre ellos y no pensaba renunciar a eso. Caminé hacia el salón del hospital con pasos lentos y firmes. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo, dejando entrar una brisa tenue del patio exterior. Adentro, el aire era fresco y seco, demasiado silencioso para el caos que mi teléfono registraba. Encontré un asiento junto a la ventana. Dejé caer mi bolso a un lado y abrí la laptop. Abrí la cuenta bancaria compartida y revisé el historial de transacciones. La lista era interminable: boletos de avión a Bali, 3 paquetes de spa a nombre de Cassian, cenas de 5 estrellas, compras de lujo. Un cargo extraño en una joyería de San Francisco, otro en una boutique de electrónica que nunca había oído nombrar, todo del fondo familiar, el fondo que reponía mes tras mes porque siempre había una razón. Papá necesitaba medicamentos. La matrícula de Diana estaba atrasada. La factura de la luz era alta. ¿Puedes mandar un poco más este mes, cariño?, preguntaba mamá. Solo hasta que las cosas se calmaran. Pero nunca se calmaron. Yo era el agente calmante. Miré la pantalla, con la mandíbula apretada. Eso no era dinero de la familia. Era mío. Mis horas extras. Mis vacaciones canceladas, mis cenas de ramen. Y sándwiches de mantequilla de maní cuando ahorraba para que ellos no tuvieran que sufrir. Y mientras yo estaba sentado bajo la luz fluorescente, junto a una máquina que respiraba por mi padre. Ellos bebían tragos con sombrillitas. Cerré la laptop y exhalé. No salió ningún sonido, solo una presión que se liberaba lentamente. De regreso en la UCI, caminé más despacio que antes. Mi cuerpo se había adaptado al peso de saber que habían mentido. De saber que habían elegido playas y bufés. En lugar de visitas al hospital, llegué junto a la cama de mi padre. Acerqué la silla y me senté. Sus ojos seguían cerrados. La misma máquina respiraba y pitaba. Descansé la mano ligeramente sobre su muñeca. Lo congelé, susurré, están perdiendo la cabeza. Él no se movió. Pero imaginé su boca esbozando una sonrisa aprobatoria. El más pequeño indicio de una mueca, detrás del tubo de respiración. Como aquella que ponía cuando un chiste se pasaba de la raya y solo él lo encontraba gracioso. Alcancé el bolso de cuero que había anotado ayer. Bajo la mesa auxiliar. Estaba gastado, con grietas en los bordes y una cremallera de bronce que se atascaba a la mitad. Algo en él me llamó, lo puse en mi regazo y lo abrí lentamente. Dentro había papeles, registros médicos, recibos, notas antiguas con la caligrafía ordenada y redondeada de mi padre. Un montón de sobres amarillentos sujetos con una liga y un diario. La cubierta de cuero estaba suave por el uso. Lo abrí cerca del final y pasé las páginas llenas de escritos, pensamientos diarios, algunos legibles, otros garabateados y tachados. Su pluma había presionado fuerte sobre el papel. Las palabras grabadas con una especie de silenciosa frustración. Cerca de las últimas páginas, lo encontré en una sola entrada, corta, clara. Si Maya viene, no se lo digas. Déjala ver con sus propios ojos. El resto de la página había sido arrancado cuidadosamente, intencionalmente. Me quedé sentada ahí, con el diario en el regazo. La mano de mi padre todavía en la mía. Y miré esa única frase, él sabía. Sabía que me ocultarían la verdad. Sabía que igual vendría. Esa frase no parecía una nota, parecía un desafío.
Un reto para ver más allá de la versión de la familia que me habían vendido y descubrir, la que había echado raíces a mis espaldas. Una enfermera pasó por la puerta, me vio sentada con el diario y asintió con cortesía. Cerré el libro y lo puse con cuidado dentro del bolso. Papá, susurré, con la garganta apretada. Sabías que me ocultaría en esto, pero también sabías que vendría. Me quedé allí mucho después de que el diario volvió a estar guardado en el bolso. La luz del día se había desvanecido y el resplandor artificial de las luces del pasillo proyectaba un tono amarillento sobre el piso pulido del hospital. Desde donde estaba, podía escuchar el leve llanto de un niño en algún lugar del pasillo, y el pitido de otra máquina, quizás en otra habitación donde alguien más esperaba no estar solo esa noche. El zumbido de mi teléfono me trajo de vuelta al presente, se iluminó de nuevo Cassian, luego mamá. Y después un número que no reconocía. La pantalla aparecía, un tablero de pánico en la puerta de embarque de un aeropuerto. Cada llamada, una puerta que se cerraba. No contesté ninguna en lugar de eso. Salí del ala de la UCI y me dirigí hacia el área de espera familiar, una sala con sofás marrones y café rancio, donde las malas noticias a menudo esperan con educación detrás de los telones. Me senté en una esquina. Conecté mi teléfono al enchufe y abrí la aplicación del banco. La congelación se había hecho efectiva, cada tarjeta vinculada estaba ahora inactiva, la cuenta mostraba estado bloqueado. Acceso solo. Para el propietario llamé al banco. Para confirmar, la representante verificó todo tras unas preguntas de seguridad. ¿Desea reactivar el acceso para otras tarjetas?, preguntó. No, solo para mí. Entendido. Solo usted puede reactivarla ahora. Colgué y puse el teléfono en mi regazo. Pantalla hacia arriba, volvió a vibrar antes de que pudiera dejarlo. Un mensaje de voz de mamá. Lo escuché parcialmente, mitad por curiosidad, mitad porque sabía exactamente cómo sonaría. Maya, ¿qué estás haciendo? Eres una malagradecida, te di la vida y así me lo pagas. Tu padre estaría avergonzado. Te crié mejor que esto. Arregla esto ahora, lo escuché una y otra vez. Cada vez, el tono golpeaba más fuerte que las palabras. No había dolor en su voz, ni preocupación, ni remordimiento, solo indignación. Como si yo hubiera osado romper la imagen que tanto esfuerzo le costó construir de nuestra familia perfecta y funcional. Una donde ella reinaba como la matriarca sufrida, Cassian como el hijo mayor leal, y yo era la billetera que no callaba. Sentí el calor subir por mi columna. Mis manos estaban frías. Pero algo hervía dentro de mí. Ese mensaje no era un grito de ayuda, era un arma. Y esta vez no dejaría que impactara. Recogí mis cosas y caminé lentamente, con intención, de regreso a la habitación de papá. Las enfermeras hacían sus rondas vespertinas, bajando las luces, revisando las hojas. El mundo estaba más silencioso ahora, el edificio vibraba de agotamiento. Dentro de la habitación, él seguía respirando. La máquina aún hacía su trabajo, ese ritmo artificial constante ahora parecía un metrónomo en un ensayo para el duelo. Me puse a su lado y tomé su mano otra vez, estaba seca, áspera. Igual que siempre después de un día de trabajo al aire libre. Papá, dije en voz baja. Esto lo han convertido en un espectáculo, unas vacaciones compradas con mentiras. Pero yo ya no voy a participar. Metí la mano en mi bolso y saqué la laptop. El tono de arranque resonó demasiado fuerte en la habitación silenciosa. Hice una mueca, pero nadie se movió. Abrí mi correo y encontré el contacto de su abogado, el señor Raymond. Un hombre mayor que recordaba haber conocido en una reunión familiar. Tenía un rostro que siempre parecía haber escuchado demasiadas verdades y haber aprendido a guardarlas de todos modos. El asunto era simple, urgente. George Ramos, en el mensaje. Escribí exactamente lo que había pasado, detallé el estado de papá, su condición actual, la situación financiera, la ausencia de su familiar legal más cercano. Y pedí dos cosas: confirmación de cualquier documento que papá pudiera haber firmado y orientación sobre cómo proteger lo que quedaba de su dignidad. Antes de enviarlo, releí las líneas finales. Lo usaron. Y ahora quieren usarme a mí. No lo permitiré. No más. Presioné enviar y me recosté en la silla. La máquina junto a mí pitaba en su ritmo. Mi teléfono vibró de nuevo, pero no miré, en cambio. Susurré, mitad para papá, mitad para las paredes, mitad para esa parte de mí que finalmente se ha levantado después de todos estos años. ¿Quieres pelear conmigo con culpa, madre? Entonces prepárate para lo que la culpa no puede detener. A la mañana siguiente, me levanté antes del sol. No había dormido realmente. Solo había estado entre sueños superficiales, sentada erguida, junto a la cama hospitalaria de mi padre. La estación de enfermería afuera había bajado sus luces durante la noche, y ahora zumbaba suavemente con el roce de las carpetas y las tazas de café. Mi teléfono, en modo silencio a mi lado, se iluminó con una notificación, un correo nuevo.
Remitente, Raymond Loofasas. Lo abrí de inmediato, el corazón golpeando fuerte contra mis costillas. Maya. Tu padre dejó una directiva en nuestra oficina hace 2 meses. Nos indicó específicamente que no actuáramos hasta recibir contacto desde tu número, si estás disponible hoy. Nos gustaría programar una videollamada segura para revisar el contenido, respondí, sin dudar. Sí, estoy disponible. Liberaré el día. 2 horas después, estaba sentada en una sala de conferencias del hospital. Las persianas de la ventana estaban a medio bajar, dejando entrar franjas de luz invernal que cortaban la pared como cuchillos inclinados. Tenía la laptop abierta frente a mí, el bolso con el diario de papá al lado y un café negro enfriándose junto a mi codo, cuando apareció el rostro del señor Raymond en la pantalla. Sentí una mezcla extraña de ansiedad y alivio. Se veía más viejo de lo que recordaba, con ojos hundidos y esa calma que solo viene de ver demasiadas familias desmoronarse por cosas por las que nunca pensaron que lucharían. Maya comenzó, ofreciendo un breve asentimiento. Primero, quiero decir que siento que estés pasando por esto, y que siento que tu padre no puede hablar por sí mismo ahora. Pero sí habló de una manera y se aseguró de que sus deseos estuvieran por escrito. Hizo clic en algo fuera de pantalla. Un PDF se abrió en mi laptop, deslicé lentamente. Era una enmienda notariada a su testamento fechada hace poco más de 8 semanas. A Maya se le otorgará plena autoridad sobre todas las decisiones médicas y financieras en caso de que yo quede incapacitado. Vera y Cassian serán removidos de todos los poderes notariales, ejecutivos y de administración patrimonial. Tomo esta decisión con claridad y sin coacción. Sentí como si alguien hubiera puesto una mano cálida y firme en mi espalda, no por la autoridad, sino porque había visto que esto venía. Él lo sabía, había planeado y me había elegido a mí. Un nudo se formó en mi garganta. No era dolor esta vez. Ni siquiera enojo. Solo ese extraño tipo de reconocimiento que cae en el pecho cuando alguien finalmente te dice que te ve. No a quien finge ser para ellos, sino a quien siempre ha sido realmente. No sabía que había hecho esto, dije. Raymond asintió. No quería que nadie lo supiera. Tenía miedo de que intentaran impugnarlo o manipularte antes de que lo vieras por ti misma. Me limpié la mejilla, consciente de que estaba llorando. Pasamos los siguientes 30 minutos revisando los pasos a seguir. Una orden de emergencia para congelar toda actividad financiera relacionada con el patrimonio. Una petición de tutela temporal y, lo más temible, una audiencia judicial. Raymond me dijo que podía asistir virtualmente, pero rechacé la opción de tarea y en persona. Dije, necesitan mirarme a los ojos esa tarde. Regresé a la habitación de mi padre. Las enfermeras acababan de terminar de revisar sus signos vitales. Una me dio un pulgar arriba antes de salir en silencio. Me senté junto a él de nuevo, abrí el chat grupal con mi madre y mi hermano y escribí una frase: estamos resolviendo esto correctamente en la corte. Sin saludos, sin explicaciones, sin disculpas. Solo la verdad. No esperé respuesta, cerré la aplicación, apagué el teléfono y me recosté en la silla. Él parecía tan en paz, las máquinas vibraban constantemente, su pecho subía y bajaba como la marea. Y esta vez, por primera vez, no me sentí impotente viéndolo, sentí que, finalmente estaba dirigiendo el barco. Más tarde esa noche, contraté una enfermera privada para ayudar con el cuidado nocturno, una mujer de voz suave llamada Lisa, de unos 40 y tantos años, que trataba la condición de mi padre con la dignidad silenciosa que no había visto desde que comenzó todo este calvario. Le di instrucciones completas. Le expliqué los monitores y le mostré dónde se guardaba el diario. Él lo mantiene cerca, dije entregándoselo. Si despierta, aunque sea un segundo, asegúrate de que esté al alcance. Ella sintió. Antes de salir de la habitación, devolví el diario a la mesa de noche. Posé mi mano suavemente sobre el brazo de mi padre y susurré: esta vez te escucharán. A través de mí. Nunca había estado dentro de una sala de tribunales así. Al menos no con mi nombre en el expediente. No con mis parientes sanguíneos sentados frente a mí como si fuéramos extraños en lados opuestos de una guerra. 2 días después de que el abogado presentó la petición de emergencia, me encontré parada frente al Tribunal Familiar de Sacramento. Vestida con los pantalones negros más simples que tenía y un blazer sencillo que no usaba desde el funeral de un amigo hace 3 años, ahora parecía una armadura, no un adorno, sino necesaria. Caminé sola por las pesadas puertas dobles. Vera y Cassian ya estaban sentados, uno al lado del otro, en la mesa de los demandantes. Vera parecía haber envejecido 10 años desde nuestra última llamada. Su maquillaje era impecable, pero sus manos se movían nerviosas en su regazo. Cassian masticaba el interior de la mejilla, un hábito que había adquirido en la universidad cuando se ponía nervioso durante los exámenes. No estaban acostumbrados a estar a la defensiva. Su abogado,
Un hombre con un traje gris caro y un corte de cabello demasiado perfecto para confiar. Me miró de arriba abajo y luego desvió la vista. Tomé asiento frente a ellos y no volví a mirar en su dirección. El alguacil llamó al orden. La jueza Eleanor Klene presidía. De unos 60 años. Mirada aguda y postura de quien no tolera tonterías. Bien, hoy necesitaba a alguien como ella. Al iniciar la audiencia, el señor Raymond comenzó exponiendo los hechos, la condición de mi padre. El tiempo de su hospitalización, la falta de visitas familiares, luego vino lo financiero, con registros detallados de retiros, cargos no autorizados y el desglose de quien tenía acceso a la cuenta compartida. Me quedé quieta, con las manos cruzadas en mi regazo. Los ojos fijos solo en la jueza. Luego fue el turno de Cassian. Se levantó, abrochó su chaqueta como si estuviera en una presentación ejecutiva y comenzó la actuación de su vida. Su señoría empezó con suavidad. Mi hermana siempre ha sido intensa. Ha tenido problemas emocionales en el pasado. La hemos apoyado cuando ha estallado. El señor Raymond se puso de pie de inmediato. Objeción. Irrelevante. Inflamatorio y sin fundamento. La jueza levantó la mano. Señor Ramos dijo, mirando directamente a Cassian. Solo hablará de los hechos y lo hará con respeto. Cassian se sentó. Con la mandíbula temblando. Raymond entregó a la jueza una copia impresa del correo electrónico que Cassian había enviado a nuestra familia extendida apenas el día anterior. En él, Cassian me acusaba de manipular la condición de papá para tomar control de la herencia familiar y me llamaba inestable y emocionalmente peligrosa. La jueza Klene leyó el correo en silencio. Con los ojos entrecerrados, luego lo apartó sin decir palabra. Señora Ramos dijo, dirigiéndose a Vera. ¿Tiene algo que decir? Vera se levantó, con la voz ya cargada de una indignación ensayada. Crié a esa niña. La llevé en mi vientre durante 9 meses, pagué sus brecats. Sus clases de ballet. La jueza la interrumpió. Señora Ramos, no estamos aquí para hablar de ballet. Usted ha sido mencionada en registros financieros vinculados a decenas de miles de dólares retirados de una cuenta destinada al cuidado de su esposo. Vera abrió la boca. Luego la cerró. Afueras del tribunal, el mundo no esperaba. ¿Para cuándo? Se suspendió para el almuerzo. Una reportera local se había enterado de la audiencia. La vi cerca de las escaleras, tomando fotos de Cassian discutiendo con Vera en las escaleras frontales. Él gesticulaba de manera exagerada. Ella se volvió, aferrándose al bolso como si pudiera morderla. Más tarde esa noche, alguien me envió el enlace, una foto de ellos en plena discusión, ambos visiblemente alterados. El titular decía, disputa familiar. Hermanos acusados de robar la herencia del padre mientras vacacionaban. Siguió una publicación anónima en Reddit. Niños ricos dejaron morir a su padre mientras volaban en primera clase a Bali. La hija congela sus tarjetas. Su volvió viral. Antes de la cena, dentro de la sala del tribunal, el ambiente había cambiado. La jueza revisó los documentos finales, la enmienda notariada de mi padre, los registros financieros y la confirmación de su condición actual. Me miró. Señora, Ramos dijo, basándome en la evidencia presentada y la ausencia de oposición legal o médica, le otorgo la tutela completa sobre los asuntos médicos y financieros de su padre. No parpadeé. Vera y Cassian Ramos continuó. Se les prohíbe el acceso a cualquier bien o decisión relacionada con el señor George Ramos sin la previa aprobación de este tribunal. ¿Entienden? Cassian miraba al suelo. Vera cruzó los brazos y miró al frente. No sonreí, no me jacté. Solo asentí y me levanté recogiendo mis cosas afuera. El aire frío mordía mi rostro. El estacionamiento del tribunal estaba medio vacío. Llegué a mi auto, abrí la puerta y me detuve cuando mi teléfono volvió a vibrar. Llamada entrante. Vera la dejé sonar. El teléfono siguió sonando hasta que se detuvo. Me quedé al lado de mi auto, en el estacionamiento del tribunal, con las llaves en la mano, viendo la pantalla apagarse. No necesitaba escuchar lo que Vera tenía que decir, no quedaba nada que explicar. Justificar o convertir en culpa esa parte de nuestra dinámica, la versión en la que yo les debía suavidad después de la traición, había sido cortada, limpia como el cristal, 2 semanas después. Me encontré frente a un salón alquilado, detrás del jardín local de veteranos. No era grande ni demasiado formal, no había cuerdas de terciopelo ni podios dorados. Solo un espacio sencillo rodeado de viejos robles y pasto invernal en dormancia, con vista al mismo horizonte de Sacramento, que mi padre había mirado cada vez que salía a caminar por la tarde. La sala dentro era silenciosa, pacífica. Una sola mesa de madera al frente mostraba una foto de mi padre con el uniforme de gala del ejército tomada antes de que yo naciera. Junto a ella estaba el marco con la declaración de misión de la nueva fundación que había creado, el Fondo de Dignidad George Ramos, una organización sin fines de lucro a su nombre, construida con lo que quedaba del patrimonio congelado.
destinada a apoyar a pacientes ancianos abandonados en hospitales, aquellos cuyas familias habían desaparecido, o simplemente nunca les importaron. No necesitaba una gran junta, ni aplausos públicos. Necesitaba que existiera algo en su nombre que ninguno de ellos pudiera borrar. Yo misma presenté los papeles. Trabajé con un abogado para hacerlo legítimo. Publicamos el anuncio en línea, 3 días antes. La respuesta fue abrumadora. La gente compartió sus historias. Enfermeras se ofrecieron como voluntarias. Llegaron donaciones de extraños que no conocían a mi padre, pero sí la soledad de ser olvidados. En la pequeña ceremonia conmemorativa, solo 7 sillas estaban ocupadas. 2 enfermeras que lo cuidaron en la UCI, el señor Raymond, el vecino, que llamó al 911 esa noche, y uno de los compañeros del ejército de mi padre de hace 30 años. Él encontró la publicación en línea y condujo 3 horas para estar allí. Ni un solo miembro de mi familia fue invitado. Aún así, ellos vinieron, los vi desde adentro, justo antes de levantarme para hablar. Vera con un traje beige demasiado delgado para el viento, Cassian con un abrigo azul marino, el cabello peinado hacia atrás como si entrara a una junta ejecutiva. Intentaron entrar con naturalidad al principio, como si fuera solo otro evento público, donde sus nombres en la lista de invitados fueran dados por hechos y esperados. Pero la seguridad los detuvo, lo siento. No están en la lista, dijo el hombre con firme cortesía. Somos su familia, respondió Vera con aspereza. Este es nuestro derecho, no, señora. Solo para invitados privados. Cassian intentó argumentar. Pero la puerta ya se estaba cerrando. No los miré cuando tomé el micrófono. No fue necesario, las personas que importaban ya estaban sentadas. Nunca pidió mucho, comencé, firme y clara. Era el tipo de hombre que encontraba paz en las rutinas simples, café negro al amanecer, paseos por la tarde, crucigramas dominicales y presencia, eso era lo que valoraba, no regalos ni extravagancias, solo presencia y dignidad. Hice una pausa. El peso de esa palabra, dignidad, se asentó en la sala como una luz cálida. Hoy, no se trata de tragedia. Se trata de reclamar algo que nunca debió ser arrebatado. El derecho a ser visto, escuchado, recordado. Cuando terminé, nadie aplaudió, nadie lo necesitaba, caminé hacia el fondo de la sala, donde su viejo abrigo colgaba en un perchero, cerca de la salida. Era el mismo que usaba en las mañanas frías. La tela descolorida en los codos, un bolsillo cosido con hilo ligeramente diferente. Metí la mano en mi bolso y saqué un papel doblado. Una nota que había escrito 2 noches antes, después de leer una vez más las últimas páginas de su diario. La guardé en el bolsillo interior del abrigo y cerré la costura con un toque. Tenías razón, susurré. Tenía que verlo por mí misma, pero ahora veo todo. Después de que terminó la ceremonia, me quedé un rato, observé a los demás dispersarse. Acepté algunos agradecimientos silenciosos y un par de asentimientos respetuosos. Finalmente, salí. Al atardecer que se desvanecía, el viento había aumentado. Caminé lentamente hacia mi auto, lo desbloqueé con un clic y me quedé un momento. Dejando que la quietud se asentara, mi teléfono vibró en el bolsillo del abrigo. CASSIAN.N. Abrí el mensaje de inmediato. Primero me senté en el auto, encendí el motor, pero no salí. Luego lo abrí, lo hemos perdido todo. ¿Estás feliz ahora? Miré la pantalla largo rato. Escribí, pausé. Borré y luego respondí, tú nunca fuiste mío para perder. El apartamento estaba más silencioso ahora, incluso los sonidos que antes me acompañaban, el tráfico en Pine Street. El taconeo de mis vecinos en el pasillo, parecían más distantes. No era silencio lo que llenaba el espacio, era distancia, un tipo de desapego pacífico que no implora ser roto. Junto a la puerta principal colgaba el abrigo de mi padre. Lo traje. De regreso desde Sacramento, después de la ceremonia, no lo lavé, no lo doblé ni lo guardé, solo lo colgué tal como estaba. Aún con el leve aroma de su aftershave y el aire frío de esa última mañana, bajo el roble. Cada vez que salía por compras o regresaba de caminar, lo veía, nunca lo tocaba, pero tampoco lo ignoraba. No era un monumento, era una presencia, la vida había adquirido otro ritmo, ahora trabajaba de forma remota. Consultando por las mañanas y gestionando la fundación por las tardes. El Fondo de Dignidad George Ramos ya había ayudado a 8 pacientes en su primer mes, proporcionándoles ropa cálida, lentes para leer, incluso coordinando el fin del soporte vital para un veterano cuya familia no había respondido ni una sola llamada. Eso me dio un propósito, pero no escapatoria. El duelo, aprendí, no se vuelve más silencioso. Solo construyes una vida alrededor con muros más gruesos. Esa mañana de martes, después de actualizar las hojas de cálculo de nuestras subvenciones y responder la llamada de un donante, hice una pausa para revisar el correo de una semana. Mayormente publicidad, una factura de servicios, un boletín de un refugio local y luego un sobre sin dirección de remitente.
escrito con una letra que reconocí al instante. Era de Vera, lo abrí lentamente, no por curiosidad, sino por precaución. Dentro había una sola hoja. Sin saludo, sin despedida. Solo 5 palabras en su inconfundible cursiva elegante. Me equivoqué. Te perdí. No había disculpa. No realmente. No un intento de dejar información de contacto, ni una súplica posterior, solo eso, y de algún modo. Golpeó más fuerte que cualquiera de sus mensajes de voz gritando sus ataques legales. Me quedé con eso un rato. Luego me levanté, caminé hacia el diario que aún estaba en mi estantería, el mismo que había leído junto a la cama de papá en el hospital, y deslicé la nota dentro de la contraportada. Sin ceremonia, sin cierre. No pertenecía a un basurero, pero tampoco a mi pared. Más tarde esa semana. Visité el jardín otra vez, el árbol había perdido la mayoría de sus hojas. Su corteza estaba más oscura ahora, húmeda por la lluvia de invierno debajo, la placa con el nombre de papá seguía limpia. Las letras firmes, alguien había colocado una tarjeta laminada junto a la placa. Me agaché para leerla. Fuiste amado, incluso cuando olvidado. No había firma, nadie alrededor, solo ese mensaje clavado en la tierra con cuidado. No lloré. En cambio, me senté un rato en el banco de madera cercano, respirando el aire húmedo y el aroma de los arbustos de romero. Cuando regresé a casa, herví agua para té y me dirigí a la cocina. Al alcanzar el gabinete, noté algo nuevo pegado en el refrigerador, una nota adhesiva amarilla, con mi letra. Pero las palabras habían salido sin que las provocara, escritas durante un momento de silencio, la noche anterior. Ama con fuerza. Protége con calma. Aléjate cuando sea tiempo. Pasé el dedo por el borde del papel. Luego lo dejé donde estaba, no necesitaba ser profundo. Solo necesitaba ser verdad. Y, en esa cocina silenciosa, junto al abrigo que siempre sería suyo, sentí que algo cambiaba. No una sanación dramática, ni una liberación grandiosa, solo un suspiro. Uno profundo, uno que ya no necesitaba contener. A veces, la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien aparece cuando importa. La historia de Maya nos recuerda que el amor sin respeto es solo manipulación disfrazada. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? ¿Qué habrías hecho? En su lugar, si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para más relatos verídicos que llegan al fondo y dicen la verdad. Tu voz importa aquí.